Continuamos con este módulo de la lección número 4, los verbos regulares e irregulares. Y en el módulo anterior habíamos dicho que para conocer si un verbo es regular o irregular, tenemos que conocerlo en su tiempo presente y en su tiempo en pasado. Por ejemplo, el verbo love y el verbo stand, aquí están en su tiempo presente. Love significa amar, stand, pararse o ponerse de pie. Love, cuando lo conocemos en su tiempo en pasado, es loved. Stand, cuando lo conocemos en su tiempo pasado, es stood. Y aquí nos vamos a dar cuenta si el verbo es regular o irregular. ¿Cómo? Si es que el verbo, al tenerlo en su tiempo pasado, sufre una pequeña variación, por lo general agregamos e y de nada más, es un verbo regular. Pero si el verbo cambia mucho, date cuenta aquí, de stand a stood, hasta parece una palabra distinta, entonces este es un verbo irregular. Ahora, en inglés existen muchos verbos regulares como irregulares. Tenemos que irlos conociendo de a poco, tenemos que irlos aprendiendo de a poco. Para los regulares tenemos que conocer un grupo de reglas y para los irregulares sí tendríamos que aprenderlos de memoria. Como tú te das cuenta, cambian bastante, ¿cierto? Pero no te preocupes, la práctica, y aquí nosotros en Carolina English estamos para ayudarte con los ejercicios que hemos preparado para ti, va a hacer que este conocimiento pueda ser más fácil. Vamos a comenzar entonces con los verbos regulares, regular verbs. Bueno, te dije que son aquellos que para tenerlos en su tiempo pasado simple vamos a agregar ed por lo general. Por ejemplo aquí, watch. El verbo watch significa mirar. En pasado, watched. Talk. El verbo hablar, talked en pasado. Wash, que no es igual a este, ¿eh? Este es wash, este es como un sh de silencio y este es un watch, más golpeado, que significa lavar, wash, washed, en pasado. Play, jugar, played, en pasado. ¿Sí? Acá tienes unos 4 ejemplos. Pero en este caso, como tú te das cuenta, aquí por ejemplo en el primer caso hemos agregado ed, aquí también, pero aquí hemos agregado ed, pero existen otros verbos donde solamente se le va a agregar de. ¿Cómo vamos a saberlo? Pues vamos a tener que tomar en cuenta las siguientes reglas. Mira, si el verbo termina con e, por ejemplo el verbo like, gustar, vamos a agregarle ed al tiempo pasado, liked. Pero si el verbo termina en consonante seguida de una y, vamos a cambiar la y por la i y agregamos ed. Por ejemplo aquí, el verbo study. Termina consonante e y. Consonante e y. Al cambiarlo al tiempo pasado será studied. Cambiamos la y por i y le agregamos ed. Pero si el verbo termina en una vocal más consonante, vamos a duplicar la consonante y le agregamos ed. Por ejemplo, stop, pararse. Termina en vocal y consonante. Duplicamos la consonante, otra p, y le agregamos ed. No te preocupes que estas reglas vamos a irlas conociendo conforme vamos practicando. Es hecho que tú tienes que estudiarlas y aprenderlas, pero la práctica va a ser que las conozcas de una manera muy familiar, ¿sí? Vamos a recordar una vez más entonces estas reglas. Si el verbo termina con e, dijimos, agregamos de frente ed. Pero si el verbo termina en consonante, seguido de una y, cambiamos la y por i y luego agregamos ed recién. Pero si el verbo termina en una vocal más consonante, entonces duplicamos la consonante y le agregamos ed. Siempre agregamos ed, solamente varían cuando acaba en y, le cambiamos por i, cuando acaba en consonante, le duplicamos la consonante. Ahora, una nota. Si el verbo termina en y o w, estos no se consideran como consonantes, porque su sonido es equivalente al de una vocal. Entonces no aplicamos la regla de duplicar la constante, ¿sí? Solamente le agregamos ed. Por ejemplo, acá el verbo play termina en y, pero esta y suena como una i latina, suena como una vocal.
entonces no la vamos a considerar consonante, la consideramos vocal y le aplicamos la misma regla. Le agregamos ed, tal cual está. Play, plate. ¿Sí? La regla, la tercera regla nos dice que si un verbo termina en vocal más consonante, duplicamos la consonante, ¿verdad? Como en caso de la P. Pero aquí el verbo play, la Y no la vamos a considerar como consonante. Nuevamente repito, ¿por qué? Porque suena como vocal, play. ¿Sí? Entonces, simplemente le agregamos la ed. Esto que estamos viendo, esta regla se aplica solo para los verbos regulares. ¿Sí? Solo para los regulares, recuerda. Entonces aquí tengo para ti, para que leas los siguientes verbos y ahora los escribas en tiempo pasado simple, tomando en cuenta las reglas anteriormente mencionadas. Escribe, por favor, toma nota de estos verbos y juntos vamos a ir trabajando para ver y poner en práctica así las reglas que estamos conociendo. ¿Sí? Ahí en tu papel, en tu bloc de notas, uno por uno vamos recordando. El verbo arrive, que significa llegar, ¿no? Llegar a un destino. Arrive. Termina en E. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente le agregamos la ed. Arrived. En pasado. Call. Termina en consonante. ¿Sí? Cold. Clean. Cleaned. Cross. Crossed. Dress. Dressed. Fix. Fixed. Invite. Invited. Move. Moved. Plan. Planned. Study. Y. Studied. Use. Used. Work. Worked. ¿Observas entonces? Ahora, ¿qué significa cada uno de estos verbos? De repente algunos de ellos son conocidos para ti, otros no. Entonces ahí es tiempo de tomar nota de estos verbos. Arrive, arrived, llegar a un destino. Call, called, llamar. Clean, cleaned, limpiar. Cross, crossed, cruzar. Dress, dressed, vestir. Fix, fixed, arreglar o reparar algo. Invite, invited, invitar. Move, moved, moverse, trasladarse a algún lugar. Plan, plant, planificar. Study, studied, estudiar. Use, used, usar. Work, worked, trabajar. Espero que hayas tomado nota y si no puedes volver a ver este mismo módulo para que puedas repasar lo que estamos conociendo. ¿Sí? Entonces, así ligeramente recordamos que los verbos regulares, ¿sí? Dijimos, van a cambiar al final agregándosele la ed o de repente cambiándolo por i y luego ed o duplicando la consonante y luego ed en el tiempo en pasado. ¿Sí? Pues ahora vamos a ver los verbos irregulares. Irregular verbs. Bueno, son aquellos que al expresarlos en tiempo pasado no cumplen ninguna de las tres reglas mencionadas anteriormente, sino que van a cambiar totalmente su forma. Por ello necesitan ser aprendidos de memoria, obviamente, pero van a ser progresivos. A continuación, los 30 verbos irregulares más usados de la cantidad de verbos que existen en inglés. Aquí te tengo aquí 40 verbos, no 30, tengo 40 verbos para ti. ¿Sí? De los más usados, aquí está en su tiempo presente y en su tiempo en pasado simple. Y puedes observar cómo cada uno de ellos cambia de una manera bastante distinta, ¿no?
El verbo en paréntesis, read, no cambia aquí, pero tiene otro uso cuando lo vamos a ver en otro tiempo de su verbo. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver entonces, aquí tenemos los verbos begin, began, break, broke, bring, brought, build, built, buy, bought, catch, caught, come, came, do, did, drink, drank, eat, ate. Bueno, de repente hasta aquí nada más tú me dices, Ingrid, son muchos verbos, ¿cómo voy a hacer para aprendérmelos todos? No te preocupes, nuevamente te digo que los vamos a aprender progresivamente. Por eso en la primera diapositiva de nuestro módulo, ¿te acuerdas? Cuando recién comenzamos esta lección, yo te había presentado estos verbos de aquí, ¿sí? Aquí estábamos, aquí había verbos regulares y verbos irregulares. Para empezar, vamos a conocer estos, pero igual quiero pues que conozcas esta lista que te he traído, ¿cierto? Ya está. Begin, comenzar. Break, romper. Bring, traer. Build, construir. Buy, comprar. Catch, atrapar. Come, venir. Do, hacer. Auxiliar o como verbo hacer. Drink, beber o tomar. Eat, comer. Vamos a ver, a seguir viendo estos verbos más adelante. No te preocupes que no tienes que aprendértelos todos en un solo momento y en una sola clase. Para eso están estos módulos, para que tú puedas irlos conociendo. Aquí solo te los presento en este cuadro para que te vayas familiarizando cómo los verbos irregulares cambian radicalmente al ponerlos en tiempo pasado, ¿sí? Así que no te preocupes, vamos a irlos conociendo de a pocos. Seguimos entonces. Ahora viene nuestro tiempo de práctica. Entonces ve por tu lápiz y por tu bloc de notas nuevamente, porque ahora vamos a hacer ejercicios juntos, ¿sí?